quisiera platicarles de una persona que me comentó que sufrió 3 síndromes de abstinencia. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión pues vamos a hablar de lo que dice el título del video, de cuál es el peor síndrome de abstinencia, ¿no? Bueno, antes que nada más quisiera invitarlos a mis redes sociales, especialmente a mi canal de Twitch, donde contesto preguntas. Y bueno, ya empezando, vamos primero a definir lo que es un síndrome de abstinencia. Como tal, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Pero pues, ¿qué es un signo y qué es un síntoma? Pues así a grandes rasgos y de una manera sencilla, un signo en un padecimiento sería lo que se puede medir, como lo que sería, no sé, la respiración que se puede medir, la temperatura, etcétera, ¿no? Y un síntoma sería lo que refiere la persona, lo que refiere el enfermo, ¿no? Lo que sería, no sé, ansiedad o tristeza, etcétera, ¿no? Y entonces, como tal, un síndrome de abstinencia sería un conjunto de signos y síntomas que suceden al abstenerse, ¿no?, de determinada sustancia, de determinada droga. Esto es después de un tiempo de estar utilizando la sustancia. El cuerpo se acostumbra a la sustancia y de alguna u otra manera tiene que pasar por ese síndrome de abstinencia para recobrar el equilibrio normal, la salud normal del cuerpo, ¿no? Porque se acostumbró a esa sustancia y como tal la sustancia ya era parte del equilibrio y se la quitas, pues sí, el cuerpo por eso realiza esos ajustes y por eso se da el síndrome de abstinencia, aunque no todas las drogas causan síndrome de abstinencia. Normalmente cuando uno escucha hablar de síndrome de abstinencia, bueno, no, eso me pasaba a mí, ¿no?, antes de conocer bien o ya mejor las drogas, ¿no? Se nos viene a la mente el famoso mono. El mono es el famoso síndrome de abstinencia de la heroína y en general el síndrome de abstinencia de los opioides. Y pues sí, se ve o se presume que es el peor síndrome de abstinencia. Y sí, probablemente sea muy duro, ¿no? Muy difícil de sobrellevar, pero en realidad los peores síndromes de abstinencia de una manera objetiva son los síndromes de abstinencia de los sedantes hipnóticos. En esta familia de los sedantes hipnóticos entrarían el alcohol, las benzodiazepinas y los barbitúricos, principalmente. Por el simple hecho de que estos síndromes de abstinencia, cuando son graves, ponen en peligro la vida. Y pues el mono, por más duro que sea, no mata prácticamente, ¿no? Por eso digo que objetivamente son los peores, los de los sedantes hipnóticos. Y pues vamos a revisar qué onda, ¿no?, con el síndrome de abstinencia del alcohol. El síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas y de los barbitúricos se parece mucho al síndrome de abstinencia del alcohol. Pues el síndrome de abstinencia del alcohol puede ser leve, moderado o grave, ¿no? El leve, pues todos lo han experimentado, la mayoría de la gente, ¿no? Un síndrome de abstinencia leve es la famosa cruda, ¿no? Porque pues el alcohol, ¿no?, con el simple, una borrachera de fin de semana, pues genera un leve síndrome de abstinencia, que es la cruda famosa, ¿no? Y pues ya moderado aumentan los síntomas que a continuación les voy a presentar, y pues grave ya sería pues ya con delirios, con confusiones muy feas, se llega al famoso delirium tremens y pues se puede convulsionar y se puede morir con un síndrome de abstinencia del alcohol grave, ¿no? Y bueno, como les comenté al inicio del video, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y bueno, vamos a revisar primero los signos. El síndrome de abstinencia del alcohol genera los siguientes signos: taquicardia, incremento de la frecuencia respiratoria, hipertensión, temblor,
Y en cuanto a los síntomas, serían náusea, vómito, sudoración, agitación y ansiedad, alteraciones del sueño, alteraciones sensoriales, o sea, alucinaciones. Y me imagino que también existe un craving, o sea, una imperiosa necesidad de consumir alcohol. Las convulsiones son un síndrome en sí mismo. Se le llama síndrome convulsivo. Y pues como comento, el síndrome de abstinencia de los otros sedantes hipnóticos, o sea, de las benzodiazepinas y de los barbitúricos, es muy similar al síndrome de abstinencia del alcohol. De hecho, yo una vez, la vez que consumí barbitúricos, yo iba a caer en un síndrome de abstinencia posiblemente mortal, ¿no? Si no han visto mi video sobre esa vez de los barbitúricos, aquí se los enseño. Ah, no, aquí de este lado, no sé de cuál lado va a salir. Ajá. Pues entonces esa vez, como me administré una gran cantidad de barbitúrico, pues tuvieron los médicos que irme bajando poquito a poquito para no sufrir ese síndrome de abstinencia, y lo hicieron con la ayuda de una benzodiazepina. O sea, son sustancias pues muy similares, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Y por eso lo hicieron así. Y bueno, también existen sustancias que como tal no generan síndromes de abstinencia, ¿no? Físicos, como los hongos o el LSD, aunque sí pudieran generar un síndrome de abstinencia psicológico, que ya depende más que nada del pensamiento, ¿no? De los deseos del individuo, y que a diferencia del síndrome de abstinencia físico, pues no existe como tal una alteración orgánica. Y bueno, pues ya saben que el alcohol y las benzodiazepinas, aunque son legales, pues su síndrome de abstinencia es bastante duro y hasta peligroso, porque pone en peligro la vida, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que ha consumido o consume piedra o coca, que critican a la gente que consume o que tiene problemas con el alcohol o con las benzodiazepinas, con el argumento de que son drogas más leves. Y pues no saben lo que dicen, pero bueno. Y bueno, ya por último quisiera platicarles de una persona que me comentó que sufrió 3 síndromes de abstinencia. Esto es el síndrome de abstinencia de la heroína, el síndrome de abstinencia del clonazepam, que es una benzodiazepina, y el síndrome de abstinencia de la cocaína. Y prácticamente así como con la forma en la que me lo dijo, me dio a entender que el síndrome de abstinencia de la cocaína es cosa de risa comparada con los otros síndromes de abstinencia, ¿no? Que el que le pareció más duro fue la heroína, y pues ya después el del clonazepam, ¿no? Y pues yo supongo que no fue un síndrome de abstinencia de clonazepam grave, ¿no? Porque pues, no convulsionó, como esa persona me comentó. O sea, debe haber sido un síndrome de abstinencia de clonazepam moderado, ¿no? Y dice que es muy largo, que duró muchos meses, y que me decía que dormía a veces nada más 1 hora en la noche, y que daba vueltas, y que una ansiedad bien horrible y así, ¿no? Por eso es tan difícil dejar las benzodiazepinas, ¿no? Imagínense sufrir un síndrome de abstinencia de mucho tiempo, porque pues el clonazepam dura mucho en la sangre, ¿no? Y por lo mismo su síndrome de abstinencia es muy largo, ¿no? Pero pues así son las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que por hoy sería todo. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.